Imaginemos por un momento un debate intelectual sobre cómo interpretar un texto antiguo. Un grupo de académicos, digamos, discutiendo sobre filosofía y filología en una sala cerrada. Claro, algo que suena súper técnico, ¿no? Muy de nicho. Exacto, algo aburridísimo para la mayoría. Pero ahora imaginemos que ese mismo debate acaba provocando guerras que aniquilan a casi la mitad de la población de todo un continente. Madre mía, parece el argumento de una novela distópica, desde luego. Pues sí, pero la cosa es que es exactamente lo que le pasó a Europa en el siglo XVI. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy la misión es explorar el evento que literalmente cerró la Edad Media de un portazo y construyó el mundo moderno. Hablamos, por supuesto, de la Reforma Protestante, o Reforma Europea, como también se la conoce. Y yo estoy listísima para desgranar esto, porque es vital quitarse de la cabeza la idea de que fue un debate polvoriento sobre teología en latín. Sí, para nada. O sea, estamos hablando de la primera gran revolución mediática de la historia. Monjes rebeldes, príncipes ambiciosos buscando la excusa perfecta para enriquecerse y una simple lista de quejas que se volvió viral. Literalmente viral, y cambió las fronteras globales para siempre. Fíjate, lo más irónico de todo esto es que la intención original no era destruir nada, sino reformarlo. Ya, de ahí el nombre, claro. Eso es, Europa llevaba siglos bajo un monopolio absoluto. Un sistema unificado bajo el catolicismo que dictaba no solo la espiritualidad, sino la política, la economía y la vida cotidiana. Y cuando esa estructura se resquebrajó, pues se cargó los cimientos del sistema por completo. Totalmente. Pero, a ver, para entender cómo una chispa tan pequeña pudo incendiar un continente entero, primero hay que fijarse en lo extremadamente seca que estaba la leña. No surgió de la nada. Surgió de un trauma, ¿verdad? Exacto. La Europa del año 1500 era una sociedad profundamente traumatizada. Venían de sobrevivir a calamidades brutales, sobre todo a la peste negra. Que había borrado del mapa a un tercio de la población europea. Es que se dice pronto. Es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, siglo y medio después de la plaga, la población todavía no se había recuperado. Es como si toda la civilización, para quien nos escucha hoy, viviera con un estrés postraumático severo y crónico. Sí, la muerte repentina estaba literalmente en todas partes. Llegaban las sífilis, llegaban las hambrunas. Y el arte de la época es un reflejo perfecto de esta paranoia, ¿no? Las pinturas estaban obsesionadas con la danza de la muerte, la danse macabre. Mostrándola a esqueletos llevándose a la tumba a reyes, obispos y campesinos por igual. Había un terror paralizante al más allá y en particular al purgatorio. O sea, un miedo absoluto. Y ese miedo, fíjate, es el engranaje principal de esta historia. Frente a una población aterrorizada por el destino de sus almas y las de sus seres queridos, la Iglesia Católica funcionaba como la única proveedora de, digamos, pólizas de seguro espirituales. Pólizas de seguro, me encanta la analogía. Porque la gente gastaba lo poco que tenía en comprar misas para los muertos, buscando acortar el tiempo de sus familiares en el purgatorio. Exactamente. Pero claro, mientras los campesinos se arruinaban pagando por la salvación de sus abuelos, la cúpula de la iglesia vivía una realidad paralela. ¿Totalmente mundana? Sí. Tenemos a los papas del Renacimiento comportándose como auténticos señores de la guerra. Como Alejandro VI, el famoso Borgia, colocando a sus hijos ilegítimos en las cortes. O Julio II, poniéndose armadura para liderar asedios militares. ¡Qué locura! Y a nivel local, la corrupción burocrática era sangrante, especialmente con una práctica conocida como el pluralismo, que es clave aquí. A ver, desgranemos eso del pluralismo porque es fuerte. Pues básicamente consistía en que un mismo noble eclesiástico podía comprar y acumular múltiples cargos. Podía ser arzobispo de 3 o 4 diócesis diferentes a la vez. Cobrabas los inmensos impuestos de todas ellas, claro. Eso es, cobrabas todo, pero jamás ponías un pie en sus catedrales. A cambio, contrataban a sustitutos mal pagados, sacerdotes locales que muchas veces apenas sabían leer el latín que predicaban. O sea, la desconexión entre la jerarquía y el pueblo llano era total. Un modelo de negocio redondo que alcanza su punto de no retorno cuando el papado decide financiar la Basílica de San Pedro en Roma. Claro, necesitaban una cantidad de dinero astronómica para esa obra. Y ahí es donde entra en escena Johann Tetzel. Un fraile dominico que a efectos prácticos fue el mejor director de marketing del siglo XVI. El mejor y el más agresivo.
Tetzel trabajaba para el arzobispo Alberto de Brandeburgo. Alberto había comprado tantos cargos eclesiásticos que le debía una fortuna inimaginable a los banqueros Fugger. Madre mía, debía dinero hasta a los banqueros. Y para pagar esa deuda, el Papa le permite lanzar una campaña extrema de venta de indulgencias en Alemania, dividiendo los beneficios entre Roma y los banqueros. Tetzel organizaba desfiles espectaculares, ¿verdad? Con cruces de oro y estandartes papales. Era un auténtico evento, sí, y el eslogan que usaba Tetzel, que aparece literalmente en las fuentes, es una obra maestra de la manipulación psicológica. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. Es brutal. Es brutal y muy efectivo. Imaginemos a la gente a pie de calle, recordando a sus hijos fallecidos por la peste y escuchando a un representante directo de Dios decirles que la salvación está a una moneda de distancia. Es que es normal que a alguien le hirviera la sangre con esto. Y ese alguien fue un monje agustino y profesor de teología en la ciudad de Wittenberg, Martín Lutero. Lutero era un hombre profundamente atormentado. Se pasaba los días confesándose, aterrado por no ser lo suficientemente puro. Claro, su propio estrés postraumático religioso. Lo que llamamos la doctrina de la sola fide, o la justificación por la fe sola. Es decir, que el ser humano es incapaz de comprar su salvación con dinero o buenas obras. Eso es. Él deduce que la salvación es un regalo gratuito de Dios, que solo se recibe mediante la fe. Así que, al publicar sus famosas 95 tesis en 1517, no solo criticaba un abuso financiero. Estaba desmantelando todo el monopolio de la salvación que tenía la Iglesia. Pero a ver, hay una cosa que a mí no me cuadra de esta historia. Dime, La supervivencia del propio Lutero. Vamos a ver, rebeldes ya hubo antes. Hans Hus dijo cosas muy parecidas en Bohemia 100 años antes, y las autoridades lo invitaron a un concilio y lo quemaron en la hoguera. sí, no se andaban con rodeos. Por eso, si yo fuera el Papa en 1517, mando a la guardia, arresto a este monje, lo ejecuto y fin de la historia. ¿Por qué la gente le hizo caso a él? ¿Y por qué no corrió la misma suerte? Pues lo verdaderamente fascinante aquí es que la diferencia fundamental entre Hans Hus y Martín Lutero no fue la teología, fue la tecnología. Ah, la imprenta de Johannes Gutenberg. Exactamente. Antes, si querías censurar a alguien, quemabas sus manuscritos originales y silenciabas al autor. Era facilísimo contener las ideas. Pero cuando Lutero clava sus tesis... Un grupo de estudiantes las traduce del latín al alemán, las llevan a una imprenta y en cuestión de semanas están circulando por toda Alemania y en un par de meses por toda Europa. Pasamos del manuscrito lento al contenido viral masivo de golpe. Así es. Fue el primer fenómeno mediático de masas. La imprenta superó por completo la capacidad de censura de la Iglesia. O sea que no daban abasto para quemar tantos papeles. Para nada. Fíjate que a principios de la década de 1520, Lutero estaba produciendo una quinta parte de todos los libros impresos en Alemania. Él solo. ¡Qué locura! Y luego el emperador lo declara proscrito y lo esconden en el castillo de Wartburg, ¿no? Sí, el príncipe Federico el Sabio lo esconde para evitar que lo asesinen. Pero Lutero no se queda quieto, ahí, aislado. Aprovecha para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y lo hace usando un lenguaje tan vivo y directo que terminó estandarizando el idioma alemán moderno. Puso la palabra de Dios directamente en las manos de la gente común. Es asombroso, pero a la vez, si lo piensas, abre una brecha peligrosísima, porque Lutero establece la sola escritura, que la única autoridad es la Biblia. Claro, ya no es el Papa, que Dios quiere. A mí esto me recuerda a cuando una empresa decide liberar el código fuente de un programa informático. Ah, muy buena analogía. Sí, porque al principio parece muy buena idea para democratizarlo, pero de repente aparecen versiones no autorizadas, foros clandestinos y el creador pierde por completo el control de su obra. Es que esa analogía captura perfectamente el caos que siguió. Quitar al papado como árbitro supremo generó una fractura instantánea. Ya te digo. El mejor ejemplo temprano es Ulrico Zwinglio en la ciudad suiza de Zúrich. Zwinglio lee los mismos textos que Lutero, pero llega a conclusiones distintas. La famosa cena de las salchichas, ¿verdad? Exacto. En 1522 respalda a sus seguidores cuando rompen las reglas y se comen unas salchichas ahumadas en pleno ayuno de Cuaresma. Fue una declaración de guerra a las tradiciones católicas. Y eliminó imágenes, altares, prohibió la música en las iglesias. Llevó el movimiento muchísimo más lejos que Lutero, desde luego. Y aún así, Zwinglio se queda corto si miramos a la Reforma Radical, porque de repente surgen grupos incontrolables. Como los anabaptistas, sí.
que significa los rebautizadores. Ellos leían la Biblia y concluían que el bautismo infantil no tenía sentido. Creían que la fe debía ser una elección consciente de un adulto. Que hoy nos parece una postura teológica súper normal, pero en el siglo XVI era subversión política pura y dura. Totalmente. Pertenecer a la Iglesia y pertenecer al Estado era lo mismo. Rechazar el bautismo infantil era declararte un anarquista fuera de la ley. Y la represión contra ellos fue de un salvajismo increíble. Hay un detalle muy crudo en las fuentes, el caso de Félix Mans. Si uno de los líderes anabaptistas originales en Zúrich. Y lo fuerte es que no lo ejecutan los católicos, lo ejecutan las autoridades reformistas de Zwinglio. Lo condenan a morir, ahogado en un río, una burla macabra a su creencia en el bautismo de adultos. Fueron perseguidos y cazados por todos los bandos. Esto subraya la diferencia crucial que hacen los historiadores entre la reforma magisterial y la reforma radical. A ver, explícanos esa diferencia. Pues la reforma magisterial de Lutero o Zwinglio triunfó porque se alió con los gobernantes, con los reyes y príncipes. La reforma radical, en cambio, quería separar Iglesia y Estado. Y claro, eso aterraba a las élites, y fue aniquilada. Un terror de las élites que estalla definitivamente con la guerra de los campesinos, ¿no? Exactamente, en 1524. Los campesinos redactan los 12 artículos pidiendo derechos económicos. Fin de la servidumbre, fiscalidad más justa. Todo justificándose en citas de la Biblia. Porque escuchaban a Lutero hablar de libertad y pensaban que también aplicaba a lo social. Y uno esperaría que Lutero los apoyara. Pero hizo exactamente lo contrario. Quedó horrorizado. Su concepto de libertad era interior, espiritual. Escribió instando a los señores feudales a herir, matar y apuñalar a los campesinos rebeldes. ¡Qué barbaridad! Y masacraron a 100.000 personas. Lo cual nos lleva a hablar de dinero y política, claro. Porque todas estas ideas teológicas no habrían sobrevivido sin el respaldo del poder político. ¿Por qué los reyes se unieron a esta revolución arriesgando tanto? Por el principio de cuius regio, eius religio. Tal príncipe, tal religión. Adoptar el protestantismo otorgaba un control social absoluto sobre tus súbditos. Entonces, a ver, ¿esto fue realmente un despertar espiritual o el mayor atraco inmobiliario de la historia de Europa disfrazado de religión? Pues ambas cosas se entrelazaron de una forma increíble. Fíjate en la secularización de Prusia. La nobleza vio una oportunidad de oro para expropiar las inmensas riquezas de la Iglesia Católica de la noche a la mañana. Y el caso de Inglaterra con Enrique VIII es de manual. Totalmente. Las leyes de supremacía. Enrique se separa de Roma para anular su matrimonio, se declara cabeza de la Iglesia de Inglaterra y lo primero que hace es confiscar. La disolución de los monasterios. Expropiaron un tercio de las tierras del país. Pero el impacto social fue una catástrofe. En esa época los monasterios funcionaban como los hospitales y orfanatos. Al cerrarlos, dejaron a los pobres en red de apoyo. ¡Qué desastre! Y mientras en Suiza, Juan Calvino montaba algo distinto en Ginebra. Una teocracia basada en la doble predestinación. Sí, Calvino decía que Dios ya ha decidido desde antes de la creación quién se salvará y quién se condenará. Y claro, si eras uno de los elegidos, tu comportamiento debía reflejar esa santidad en la tierra. O sea que la fe dictaba la estructura del Estado. Exacto. Establecieron un control social y eclesiástico estrictísimo en Ginebra. Vale. Pero Roma no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo perdían medio continente. Para nada. La respuesta de la Iglesia Católica fue la contrarreforma. Convocaron el Concilio de Trento. Y ahí no hubo ni un solo paso atrás, ¿verdad? Ninguno. Reafirmaron la importancia de las buenas obras, la tradición, los sacramentos, y rechazaron de plano las tesis de Lutero. Además, crearon nuevas órdenes como los jesuitas como fuerzas de choque intelectual y endurecieron la Inquisición. Y el choque de estas dos Europas irreconciliables desencadenó baños de sangre a una escala nunca vista. Las guerras de religión. Que culminan en la Guerra de los 30 años. El dato de las muertes que dan las fuentes es escalofriante. Sí, entre 1618 y 1648. Aniquiló entre el 25 y el 40% de la población de Alemania. Es asombroso pensar que debates sobre la interpretación de la Eucaristía o si la gracia era infusa o imputada acabaron diezmando literalmente el centro de Europa. Es terrible. Pero de esas cenizas surgió la paz de Westfalia, que puso fin a la guerra y sentó las bases de la tolerancia religiosa moderna y el concepto de soberanía del Estado-nación. Bueno, y llegados a este punto, ¿por qué debería importarle todo esto a quien nos escucha hoy? Porque la Reforma no solo cambió la forma de rezar de la gente en el siglo XVI.
moldeó el mundo en el que vivimos hoy en día. Totalmente. Fomentó la alfabetización masiva, porque obligaba a leer la Biblia. Y al confiscar bienes, sentó las bases de las burocracias estatales modernas. Incluso influyó en la idea de la separación de poderes, por esa desconfianza calvinista hacia el poder humano absoluto. Fascinante. Y para terminar, me gustaría dejar a quien nos escucha con una pequeña reflexión de los textos, concretamente del historiador John Bossy, que cambia completamente la perspectiva de todo esto. Ah, sí, la teoría sobre la psicología del pecado es buenísima. Resulta que la Reforma alteró nuestra propia psicología y nuestro concepto del mal. Fíjate que antes de la Reforma, el pecado se entendía principalmente a través de los 7 pecados capitales. Que son en esencia crímenes antisociales. La envidia, la ira, dañan a la comunidad. Exacto, rompen la armonía vecinal. Pero tras la Reforma, Bossy argumenta que el foco del pecado se trasladó a los 10 mandamientos. Que ya no son faltas contra el vecino, sino afrentas legales directas contra Dios. Pasamos de una religión basada en no molestar al vecino a una religión de obediencia individual frente al Creador. Nace el individualismo moderno. Es un cambio de paradigma brutal en la mente humana. Da muchísimo que pensar y nos invita a seguir cuestionando cómo las revoluciones de la comunicación siguen transformando nuestra sociedad hoy en día. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.